Equipo 5. Propiedades y características del estado líquido. Es la propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia y recibe el nombre de densidad. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra ρ del alfabeto griego. También es la relación entre el peso, que es la masa de una sustancia, y el volumen que ocupa de esa misma sustancia, y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. En el estado líquido, la forma no es fija, pero sí el volumen. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contiene, dejando siempre su superficie plana y horizontal. Pero aunque se adapten al recipiente, su volumen siempre será el mismo. O sea que no va a cambiar al pasar de un recipiente a otro. Y esto se puede ver en el GIF que se inserta a continuación. La tensión superficial es una característica presente en las sustancias que se encuentran en estado líquido. Se presenta debido a la fuerza de atracción que generan las moléculas al interior de la sustancia. Estas moléculas se ven atraídas mutuamente. Las moléculas que se encuentran en la superficie, al no contar con fuerzas superiores, crean una capa que se opone a objetos que puedan atravesarla. Algunos objetos pueden llegar a posar sobre esta superficie. Esto depende de la densidad del material del objeto y la fuerza que aplique para lograr romper la película de la superficie de la sustancia. Además, la tensión superficial está medida en fuerza por longitud, por lo que su unidad de medida es el newton por metro. En esta característica, los factores como la temperatura y la densidad influyen de manera directa. Al tener una mayor densidad, la tensión superficial será mayor. Al aumentar la temperatura, se reduce la tensión superficial de la sustancia en cuestión. Capilaridad. El efecto de capilaridad consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo, por ejemplo. Este tiene un diámetro pequeño y lo vamos a llamar capilar. Dependiendo del ángulo de contacto, el líquido puede ascender o descender. Esto se determina mediante si el ángulo es menor a 90 grados, el líquido asciende. Y si es mayor a 90 grados, el líquido desciende. Esto se debe a la cohesión entre las moléculas del agua y la adherencia de estas a las moléculas del medio que las contiene. Esto lo podemos reafirmar u observar en el GIF que se inserta a continuación. La fluidez es una característica presente en las sustancias en estado líquido y gaseoso. Nuestro enfoque será el líquido. Las sustancias que presentan esta característica son capaces de filtrarse por ductos estrechos. Esto debido a que las moléculas en estado líquido presentan un desorden en su estructura molecular interna, la cual permite ser reformados para poder entrar por cualquier ducto. En algunas sustancias la temperatura influye para obtener más o menos fluidez de nuestra sustancia. Un ejemplo rápido podría ser la gelatina. Al calentarse puede actuar como líquido, pero a medida de que se enfría pierde esta propiedad, por lo que la temperatura es proporcional en algunos casos. A mayor temperatura, mayor fluidez. A menor temperatura, menor será el flujo de nuestra sustancia. En sustancias como el agua puede presentarse un flujo laminar o turbulento, según sea el valor del número de Reynolds. Este valor determina la forma en la que se mueven las moléculas al pasar por algún orificio o ducto. La fuerza de cohesión es la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Las moléculas de agua cuentan con una fuerza cohesiva fuerte debido a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. La fuerza cohesiva es responsable de un fenómeno llamado tensión superficial, que se explica como la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a una ruptura cuando está sometida a tensión o estrés. La tensión superficial hace que el agua forme pequeñas gotas esféricas capaces de soportar objetos pequeños sin romperse, como un pedazo de papel o una aguja. La fuerza de adhesión es la atracción de las moléculas de un tipo a moléculas de otro tipo. El agua cuenta con una fuerza de adhesión fuerte
en especial cuando las otras moléculas están cargadas positiva o negativamente. Un ejemplo de fuerza de adhesión es la capacidad del agua de subir por tubos de vidrio muy delgados llamados capilares colocados en un vaso de agua. El movimiento, aunque es ascendente, va en contra de la gravedad y depende de la atracción del agua por las moléculas de las paredes del vidrio, así como las interacciones entre las moléculas del agua que son fuerzas cohesivas. Las moléculas del agua son atraídas al vidrio con una mayor fuerza que las moléculas del agua entre ellas. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea. El punto de ebullición normal o estándar es la temperatura a la cual hierve un líquido a nivel del mar, es decir, a una atmósfera de presión, mientras el UPAC define el punto de ebullición como la temperatura a la cual hierve un líquido a una presión de 100.000 kilopascales. Es la temperatura a la cual el compuesto líquido se convierte en gas. Para que un compuesto se vaporice, las fuerzas que mantienen las moléculas unidas unas a otras deben romperse. Esto significa que el punto de ebullición de un compuesto depende de la atracción entre las moléculas, de manera que si las moléculas se mantienen unidas por las interacciones fuertes, se necesitará mucha energía para separar las moléculas unas de otras y el compuesto tendrá un punto de ebullición muy alto. Por otra parte, si las fuerzas intermoleculares son débiles, se necesitará una cantidad de energía relativamente baja para separar las moléculas unas de otras. La volatilidad es una propiedad que tienen ciertos compuestos para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso y dispersarse en un sistema o en el ambiente. Podemos clasificar a las sustancias con una volatilidad alta o baja, significando que teniendo una volatilidad baja es poco probable que esta sustancia pueda pasar a un gas, mientras que una sustancia con una volatilidad alta es muy probable que se pueda pasar fácilmente de un líquido a un gas. Un ejemplo de sustancias volátiles que podemos encontrar en nuestro día a día son los aerosoles y la gasolina. Ambos se tratan de sustancias líquidas muy volátiles. El cambio de estado sólido es el cambio físico del estado de la materia sin que ocurra un cambio en su composición. El cambio puede ser del estado líquido al sólido o incluso del estado gaseoso al sólido. Este proceso se lleva a cabo bajando la temperatura de la sustancia por medio de un enfriamiento, siendo este un proceso exotérmico. Al primer caso se le conoce como solidificación, que es cuando una sustancia pasa de un estado líquido a sólido. Se produce cuando la temperatura desciende sensiblemente de un líquido. Este cambio ocurre porque las partículas se van aproximando unas a otras cada vez más hasta quedar tan compactas que se reduce el movimiento entre ellas. Formación de hielo, endurecimiento del chocolate, endurecimiento del metal son unos ejemplos de ella. Al segundo caso se le conoce como sublimación inversa o deposición, que es cuando una sustancia cambia del estado gaseoso al sólido sin pasar por un líquido. Este cambio se da cuando un gas entra en contacto con temperaturas muy bajas de manera repentina y es afectado por ciertas condiciones de humedad. Esto hace que pierda su energía calorífica de manera veloz, compactando sus moléculas y pasando al estado sólido. Escarcha, nieve, estelas de aviones son unos ejemplos de este cambio. La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida de una sustancia en un sistema cerrado, a una temperatura determinada, cuando la fase líquida y el vapor se encuentran saturados, es decir, en equilibrio dinámico, de modo tal que el vapor ejerce una presión que solo depende de la temperatura, independientemente de las cantidades de líquido y de vapor. Ya que el punto de ebullición es donde se alcanza la mayor presión de vapor, si la temperatura supera a esta, la presión no aumentará. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, la unidad de presión del vapor es el pascal, que equivale a 1 newton por metro cuadrado. Un ejemplo de esto es la olla express, en donde aumenta la presión de vapor y de este modo también la temperatura dentro de la olla, cociendo de manera más rápida los alimentos. La capacidad calorífica de un cuerpo es razón de la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo en un proceso cualquiera por su cambio de temperatura correspondiente. En una forma menos formal, es la energía necesaria para aumentar un Kelvin su temperatura, usando el Sistema Internacional de Unidades. La capacidad calorífica indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Esta se calcula mediante la división de la variación de calor entre la variación de temperatura, siendo su unidad en el Sistema Internacional el Joule sobre Kelvin. La capacidad calorífica depende de la sustancia y de la cantidad de materia de ésta, por lo que dos objetos de la misma sustancia pero de distinta masa no tendrán la misma capacidad calorífica.